mayor concurrencia. Aquí está ya, déjenme ver quién está aquí, mucha gente. Pues bienvenidos a todos. Hermana Mari, por ahí la vemos, qué bueno que se conectó. Gracias a Dios por su vida. Hermana Carolina, está Alonso también, entonces sean todos bienvenidos. Vamos a dar gracias a Dios, vamos a orar para dar comienzo a este estudio. Señor, te damos gracias por tu misericordia, Señor, sobre nosotros. Te damos gracias, Señor, por cada instante que nos dejas, Señor, respirar, que nos dejas caminar, que nos dejas ver y observar, sentir, Señor. Sabemos que estás en control de nuestras vidas, ¿no? Y nos sustentas en cada momento, Señor. Queremos reconocerte y darte gracias, Señor, por todas las bondades que recibimos, Señor, constantemente, por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Te pido que en esta tarde seas con nosotros, ayudando a nuestras mentes, a nuestros corazones a ser abiertos, sensibles a tu palabra, Señor, para ser edificados, para crecer, para madurar, para aprender, Señor, y vivir conforme a esta enseñanza, Señor. Que nuestra vida sea transformada, que nuestra perspectiva de las cosas, del mundo, Señor, de la vida, sean formadas, Señor, por tu palabra, por tus verdades, y que podamos nosotros reaccionar de acuerdo a este conocimiento. Que podamos sentir, que podamos vivir, caminar, Señor, en base a lo que conocemos de tu palabra, de tu verdad, y que este camino sea siempre, Señor, en crecimiento para ser completamente transformados, Señor. Esa es nuestra esperanza, que podamos ser transformados a tu imagen, a tu semejanza, Señor, en aquel precioso día. Te doy gracias por mis hermanos y hermanas, Señor, que con disposición apartan de este tiempo. Te doy gracias por sus vidas. Te pido que obres en ellos y tu nombre sea glorificado. Todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar. La semana pasada estuvimos con este pasaje que no lo pudimos terminar. Lo voy a leer así rapidito nada más. Lo estuvimos viendo. Y abrió un tema ahí, abrió un tema pues para nosotros, para el tema de la guerra espiritual, vamos a llamarlo así. Pero vamos a leer el texto. Dice en Lucas 8, 26 al 39. Navegaron hacia la tierra de los Gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea. Esto es después de la tormenta en medio del mar de Galilea, que Jesús ordena que se calme la tormenta, o la tempestad más que la tormenta, ¿verdad? Dice 27, y cuando Jesús bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios, y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él, y dijo en alta voz, ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él y estaba atado con cadenas y grillos bajo guardia. A pesar de todo, rompía las ataduras y era impelido por el demonio a los desiertos. Entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no les ordenara irse al abismo. Y había una piara de muchos cerdos paciendo allí en el monte. Y los demonios le rogaron que les permitiera entrar en los cerdos. Y él les dio permiso. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos. Y la piara se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogaron. Cuando los de la ciudad vieron lo que había sucedido, huyeron
y lo contaron en la ciudad y por los campos. Salió entonces la gente a ver qué había sucedido, y vieron a Jesús y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y se llenaron de temor. Y los que lo habían visto les contaron cómo el que estaba endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región alrededor de los Gadarenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos, porque estaban poseídos de un gran temor. Y él, entrando en una barca, regresó. Pero el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarle. Mas él lo despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Estuvimos hablando de esto la semana pasada y salieron varias preguntas. Creo que esto fue lo último que estuvimos viendo. Y el día de hoy quiero ahondar un poquito en el tema, esto de la actividad demoníaca, y un poquito describir esta situación, su origen, su objetivo, sus limitaciones, ¿verdad? Cómo enfrentarlos, dijimos. Y vamos a leer un poquito de algunos textos. En ninguna manera este es un estudio exhaustivo, ¿verdad? Simplemente por el contexto que estamos leyendo, el tema surge y quiero abordarlo de forma pues muy superficial. De esto pues, se requiere de estudios pues, más serios o más profundos, ¿no? No es un tema ligero, no es un tema sencillo, pero creo que vamos a tocar los puntos más esenciales, al menos de los puntos bíblicos que tenemos acceso, porque también hay mucha información de esto que no tenemos contextos bíblicos como para soportarla, como tradiciones de algunas de las denominaciones, tradiciones de la Iglesia Católica, experiencias que se han vivido a través de la historia de la Iglesia, ¿verdad? Pero no hay fundamentos bíblicos en muchos de estos casos. Entonces, no soy un experto, no tengo experiencia, ¿verdad? En el campo, en estas cosas. Entonces, lo que puedo hacer es limitarme a lo que la palabra de Dios está explicando. Y es lo que quiero tratar de hacer. La semana pasada hablamos un poquito del texto. Hoy me voy a enfocar más bien a esta doctrina de los ángeles y los demonios, ¿no? Y la primera pregunta sería, ¿cuál es el origen de los demonios? Creo que fue lo primero que preguntábamos la semana pasada. ¿De dónde vienen estas criaturas? Aquí voy a leer la nota, dice: los demonios son ángeles creados originalmente buenos, pero que pecaron y se rebelaron contra Dios. Creo que dijimos la semana pasada que en el proceso de creación, en el Génesis, Dios crea, en el capítulo 1 de Génesis, pues da forma y da orden a la materia, ¿no? Y creemos que en ese punto, en alguna situación, en algún tiempo de ese proceso, fueron creados los ángeles. No hay un texto que nos diga en qué punto exactamente, y por eso decimos que creemos o deducimos, ¿verdad? No hay un texto que diga exactamente en tal día o a tal hora fueron creadas esta orden de ángeles, ¿no? Pero al menos podemos deducir que del capítulo 1 de Génesis, donde todo era bueno según lo declara Dios mismo, no podía haber demonios. Entonces, entre el capítulo 1 y el capítulo 3, donde la serpiente se manifiesta como Satanás, o Satanás ya, entre estos dos capítulos
fue la creación y la revelación, no la revelación, o sea, ¿sí la revelación? ¿Se dice revelación? Cuando se rebelaron contra Dios, los ángeles, ¿no? Y sin entrar en mucha polémica ahí, por esa situación, a veces la gente piensa en diferentes formas de interpretar esos pasajes, ¿no? De Génesis 1 y Génesis 3 en cuanto a tiempos. Pero bueno, no es el punto de hoy. Entendemos que entre el capítulo 1, que todo era bueno, y el capítulo 3, donde fue la caída del hombre, en ese tiempo, en ese lapso, hubo una rebelión, no revelación, una rebelión de los ángeles, y estos ángeles fueron, o son los que ahora se constituyen como demonios, ¿no? Son seres espirituales reales, y ese es el punto, creo que sí hicimos la semana pasada. Todo este tema, estamos hablando de una realidad bíblica, una realidad en la que nos desenvolvemos, en la que vivimos. Sabemos por lo que la Biblia dice que Dios es espíritu, que los ángeles son de una naturaleza espiritual, de tal manera que podemos deducir también que estos demonios son de esta misma naturaleza espiritual, ¿verdad? Entonces son verdades espirituales, son criaturas angelicales de esta creación espiritual, ¿no? Pero el punto aquí es que son reales. No meras metáforas psicológicas del mal, ¿verdad? Porque a veces en la literatura podemos encontrar menciones de demonios o de monstruos o de cosas así literalmente fantásticas, y pudiera confundir nuestro entendimiento, ¿verdad? Aquí estamos hablando de seres espirituales reales, no simples metáforas psicológicas o literarias que se ocuparan en nuestra literatura, ¿no? Tampoco estamos hablando solamente de males mentales, porque a veces a eso también se asocia, ¿no? No, hay males mentales físicos, hay cuestiones o trastornos psicológicos, pero no quiere decir que esos sean demonios, y tampoco quiere decir que eso reemplaza a los demonios, ¿verdad? Entonces son cosas que suceden en nuestras mentes, pues pueden ser defectos en nuestras mentes, pueden ser problemas, pero eso no niega la posibilidad de estas criaturas espirituales. El autor dice también que entre Génesis 1 y Génesis 3 es donde se da esta rebelión. Vamos a leer un poquito de eso. Aquí tengo algunos textos, nomás para dar algo de fundamento bíblico, ¿no? Voy a leer 2 de Pedro, capítulo 2 y versículo 4. Miren lo que dice ahí. Ahora, otra vez les digo, no hay como una narrativa específica de la creación de los demonios, de cómo pecaron, todo este tipo de cosas, pero sí hay ventanas en la Biblia que nos deja ver que existe esa realidad, ¿ok? Vamos a leer 2 de Pedro 2:4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, ¿de ahí qué podemos deducir? Pues que hay ángeles que pecaron, ¿verdad? Es como empezamos a construir la doctrina de los demonios y de los ángeles, ¿no? Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicios, ¿no? Entonces, estas son las ventanas que digo, como que hay ahí pasajes que nos dejan de ver, y los teólogos han utilizado estos pasajes a través de la historia de la iglesia para formular la doctrina de los demonios. Vamos a ver otro. Judas versículo 6, dice, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, o sea, su creación, su propósito original, sino que abandonaron su morada legítima,
O sea, es una rebelión en cuanto al diseño para el que fueron creados, una rebelión en cuanto al propósito de estos ángeles. A estos los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. Entonces, podemos ver en esos textos que hay una creación angelical y parte de esa creación angelical pecaron contra Dios, se rebelaron contra Dios. ¿Okay? Apocalipsis habla, no tengo el texto de Apocalipsis, pero Apocalipsis habla del número de millones de ángeles. Y como una tercera parte de estos ángeles, de estos millones de ángeles, se rebelaron contra Dios. Entonces, de esos millones de ángeles que son creados, 2/3 partes de esos ángeles siguen en obediencia a Dios, ¿verdad? No se rebelaron, y una tercera parte de toda la creación angelical se rebeló contra Dios. Y Satanás, pues, fue el líder de esta rebelión, ¿no? Marian hizo una cara así rarita, pero ahorita creo que nos va a preguntar algo. Otro texto nada más para hablar de esto es Ezequiel 28. No lo voy a leer todo, voy a leer esta parte del versículo 12 en adelante. Esta es una narración que se refiere, aquí literalmente se está refiriendo al rey Tito. Voy a leer el 11, dice: y vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, eleva como un canto fúnebre, quiere decir esa palabra, sobre el rey de Tiro, y dile, así dice el Señor Dios. Entonces está dirigido al rey físico, humano, se llama Tiro, pero ahora empieza a usar un lenguaje que muchos teólogos lo han utilizado para como una imagen de Satanás y lo que pasó con Satanás en el cielo. Vamos a leerlo. Dice: tú eras el sello de perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura: el rubí, el topacio y el diamante, el berilio, el ónice y el jaspe, el zafiro y la turquesa y la esmeralda, y el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes estaban en ti. El día que fuiste creado, fueron preparados. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse ahí. Estabas en el santo monte de Dios. Andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que la iniquidad se halló en ti. Entonces, estos textos, ahorita voy a seguir leyendo, pero este texto lo han utilizado en la historia de la iglesia para hablar de esta rebelión de Satanás. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios, y te he eliminado, querubín protector, del medio de las piedras de fuego. Te he eliminado, querubín protector, del medio de las piedras de fuego. Sí, 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Y este también es como cuando hablan de cuál fue el pecado que originó esta rebelión. Hablan del orgullo, ¿verdad? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura.
corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y como consecuencia de eso, dice, te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios. Y yo he sacado fuego del medio de ti, que te ha consumido. Eso ya no lo voy a leer, pero esto habla de este momento en la historia de la creación donde este Lucifer, este ángel de resplandor que habla aquí, de luz bella, de Lucifer como se le conoce también, se revela contra Dios, ¿verdad? Que un sentimiento de orgullo, un sentimiento de sentirse hermoso y superior, hace que peque contra Dios. Y este ángel es echado fuera de la presencia de Dios. ¿Preguntas de eso? En cuanto al origen, Marian. No lo entiendo, pero pues no creo que nadie lo entienda. Habla más fuerte nada más. O sea, es que no lo entiendo. No entiendo de dónde viene el origen, pues, o sea, cómo funciona, pero yo creo que nadie lo entiende en realidad, ¿no? O sea, cómo surge, o sea, cómo surgió mal en la presencia de Dios. Si en la presencia de Dios no puede haber mal. No, pues no. Sí, o sea, hay posturas de eso, ¿verdad? No tenemos una respuesta que nos diga el texto de esta es o sea, como que esté fundamentada bíblicamente. Lo que se ha hecho a través de la historia y a través del estudio y la comparación, la inferencia de la soberanía de Dios, por ejemplo, la inferencia de la gracia de Dios, la inferencia de que Dios tiene control de todas las cosas, se postulan propuestas de cómo surgió esto, ¿no? Bien o mal, o sea, en la mente o en el propósito de estas posturas, de estas teologías, quieren explicar de alguna manera cómo surge el mal. Entre las que se abraza en las posturas reformadas, habla de pues, la soberanía de Dios, ¿verdad? Que el mal es usado por Dios para exaltarse, para exaltar la gracia de Dios. Si no hubiera existido el pecado, jamás hubiéramos experimentado la gracia de Dios. Jamás hubiéramos experimentado la misericordia de Dios. Jamás hubiéramos conocido esa parte de Dios. No sé si me explico. Si nunca hubiera habido mal, ¿cómo se iba a manifestar la misericordia? ¿Cómo se iba a manifestar la gracia de Dios? Entonces, en esa meditación es como se formulan esas propuestas de origen del mal. Pero no hay un texto bíblico que diga así sucedió, ¿verdad? No sé si me explico cómo se construye. Sí. Y por ejemplo, bueno, no te pregunto, es que son varias cosas, pero Ok, ¿alguna otra pregunta de los que están en línea? No, por acá no. Ok. El siguiente punto aquí es, ¿cuál es el objetivo de los demonios? Su objetivo es la destrucción. Ya lo habíamos platicado un poquito también la semana pasada. La meta de los demonios es destruir la imagen de Dios en las personas. Es deformar, es opacar, es denigrar, es pisotear todo lo que semeje a Dios. Y como el hombre, ¿verdad?, es hecho a imagen y semejanza de Dios, el objetivo de Satanás y todas sus huestes, todos sus demonios,
es violentar la imagen de Dios en las personas. Su meta es robar, matar y destruir. Sabemos eso por los evangelios. Sabemos eso. Satanás vino para hurtar, ¿verdad? Para matar y para destruir. Y por lo tanto sabemos que todos los demonios van a seguir estos propósitos, estos objetivos. En el texto que leíamos, vemos a un endemoniado y vemos lo que sucede, ¿verdad? Cuando estas huestes o estos espíritus poseen a una persona. Vemos en el endemoniado una actitud que produce aislamiento social. Leíamos en el texto que ya no estaba en su casa, sino que vivía en los sepulcros, apartado de la sociedad, apartado de familia, apartado de su casa. Leíamos también actitudes de destrucción o autodestrucción física, ¿verdad? De no estar sujeto, sino que estar en rebeldía. También el texto habla de desnudez, ¿verdad? Que no usaba ropa. Y podemos deducir también, ¿verdad? Que nuestro estado espiritual pues era, estaba bajo el poder de Satanás, estaba bajo el dominio de Satanás, estaba en el reino de Satanás. Creo que también decíamos eso la semana pasada. Y ya no me acuerdo si lo dije aquí en la cámara o lo dije ya con los muchachos después, porque seguimos platicando después de terminar el estudio. Pero lo que comentaba la semana pasada es que todos nosotros y todas las personas de esta creación, de este mundo, o pertenecen al reino de Dios o pertenecen al reino de Satanás. No hay ningún otro reino. O estamos en el reino de Satanás o estamos en el reino de Dios. O somos parte del reino de las tinieblas o somos parte del reino de la luz. Todas las personas, grandes y pequeños, hombres y mujeres, niños y adultos, todos o pertenecen a Satanás o pertenecen a Dios. Esta guerra que estamos hablando, esta situación de confrontación, siempre existe. Y nomás hay dos bandos. O estás peleando contra las tinieblas o estás peleando contra la luz. ¿Me explico? No hay bandos intermedios. No hay quien se abstenga de la pelea. A lo mejor no tenemos conciencia de la pelea. Eso sí puede pasar. Que seamos ignorantes de lo que está sucediendo. Que no tengamos conciencia y que no estemos conscientes de esa guerra espiritual. Pero la guerra se está dando. La guerra es continua y constante y no va a terminar sino hasta que Jesús venga y aniquile, ¿verdad? O encarcele por completo a los demonios. No sé si puse algún texto de creo que no, pero bueno. Si entendemos que los demonios quieren destruir, si entendemos que los demonios quieren deformar, dijimos la semana pasada, y quiero enfatizarlo nuevamente, es que los demonios no tienen autoridad sobre los hijos de Dios. Eso quiero que quede claro. Ese es otro punto. Está limitada o la función o la actividad demoníaca está limitada por la soberanía de Dios. Ahorita vamos a ver unos textos de esos, pero ¿qué estaba diciendo aquí? No es que no nos puedan atacar. No es que no nos puedan zarandear. No es que no nos puedan intentar dañarnos espiritualmente. Pero no pueden hacer un daño
permanente o eterno, sería el punto aquí. Pueden hacer daño, pueden hacer atormentar, o pueden, las palabras, quiero buscar las palabras correctas, pero atormentar. Pero jamás podrán hacer un daño eterno a los cristianos. ¿Por qué? Porque Dios, somos del reino de Dios, estamos bajo la protección de Dios, estamos bajo la protección del Espíritu Santo y ninguno de los demonios es más poderoso que Dios. Ni todos los demonios juntos, ¿verdad? Ni Satanás, ni ninguno de los demonios es más poderoso que Dios. Dios guarda a sus hijos. Estamos en una guerra y nuestro capitán, nuestro general, nuestro comandante supremo es superior a los enemigos. Y por eso entendemos que Dios en su soberanía protege a los que están en su reino, a los que están en la luz. Eso es bien importante, ¿verdad? Porque a veces los cristianos los cristianos no informados tienen miedo, ¿verdad?, de lo que Satanás pudiera hacer en sus vidas. Y la verdad es que no deberíamos tener miedo, porque estamos en la certeza y en la seguridad de nuestro Señor Jesucristo y de Dios que hace todas las cosas para nuestro bien. No estoy diciendo con esto que no puede haber una tragedia que no estoy diciendo que no puede haber una amenaza de Satanás, pero al final, como lo vamos a ver ahorita en Job o con Pedro, esa actividad satánica, esa actividad demoníaca permitida por Dios tiene el propósito de nuestro beneficio, de santificarnos, de edificar nuestra vida, de madurar en el Señor. Vamos a ver algunos textos de eso. Vean lo que dice, esta historia pues es muy conocida, espero que por todos los que están escuchando, pero es la historia de Job. No voy a leer todo porque está muy grande todas las referencias, pero voy a leer estos dos versículos. Vean lo que dice Job capítulo 1, versículos 10 al 12. Y esta es una interacción entre Satanás y Dios, ¿verdad? Dice Satanás a Dios, ¿no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Podemos entender aquí por lo que está diciendo Satanás que Job tenía una protección especial de Dios, ¿cierto? Dice, ¿no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que él tiene? O sea, hasta este punto, se puede inferir, ¿verdad?, que Dios tenía en protección especial a Job. Dice que tiene una cerca, que tenía algo alrededor de él y de su casa y de todo lo que él tenía. Satanás, a veces creemos que Satanás no puede hacer o atacarnos sin el permiso de Dios. Y cierto hasta cierto punto, pero Satanás siempre va a intentar. Lo más probable es que aquí ya estuvo intentando, ¿verdad? Y decir, pero se dio cuenta que hay una protección de Job. Una protección de Dios con Job y para su casa. Miren lo que sigue a continuación. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Luego sigue hablando Satanás. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Aquí le está diciendo Satanás, quita la protección. Deja que yo entre. Le está pidiendo como ese permiso que estamos diciendo. ¿Verdad? Quita la protección que tiene sobre él. Deja que yo entre y verás cómo él te va a maldecir. Verás cómo él va a blasfemar contra ti. 12. Dijo Jehová a Satanás,
he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Está levantando la protección que tenía sobre Job. Solamente no pongas tu mano sobre él, sobre su cuerpo. Y entonces dice que salió Satanás de delante de Jehová y empezó a hacer todas sus maquinaciones. ¿Se acuerdan que el ganado de Job fue robado? ¿Verdad? Todos sus bienes fueron robados. Los hijos fueron muertos. O sea, empezó a haber una serie de tragedias en la vida de Job, porque esta protección había sido levantada. ¿Qué podemos aprender aquí? Que Satanás está sujeto a las órdenes de Dios. Está sujeto a las órdenes de Dios. ¿En qué sentido? Trata de explicarme eso. Sí, o sea que Satanás no tiene autoridad sobre alguien a la que Dios no le ha cedido como el poder sobre esa persona. Sí. Lo que entiendo, y ahorita voy a otro texto para afirmar un poquito más eso, es que hay reglas que Dios pone. Y Satanás y los demonios no pueden violentar esas reglas. ¿Ah? Este ejemplo de Job es una protección no solamente sobre Job, sobre todos los hijos de Dios. Dios pone y bendice y protege la vida de sus hijos. Entonces, hay límites establecidos por Dios sobre las huestes y no pueden traspasar esos límites si no les es otorgado permiso. Pueden atacar, pero mientras la presión exista, no van a ser exitosos, ¿cierto? O sea, no quiere decir que ellos no están atacando, o no quiere decir que Dios están esperando que Dios les diga ataquen para que ataquen. No sé si me explico. Ellos atacan siempre. Pues estamos hablando de una guerra. Pero los límites ya están establecidos. Dios dijo, haz lo que quieras, pero aquí no puedes pasar. No sé si me explico. La protección está sobre los hijos de Dios. No quiere decir que están esperando la palabra de Dios para empezar a atacar, sino que están atacando, es su naturaleza, destruir, matar, hurtar, destruir. Solamente que hay reglas de esta guerra que no pueden violentar. Y una de esas reglas es sobre los hijos de Dios. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle. ¿Qué otra cosa podemos entender aquí? Así como más, no tanto de los, bueno, sí va con el tema, pero más como, en realidad a Dios no le importan nuestros bienes materiales o nuestra vida aquí en la tierra, no en cuanto a que quita las manos y pues que te pase lo que sea, pero que al final de cuentas todas las cosas por las que pasamos, o pruebas o cualquier cosa que pasamos en esta vida, es para la santificación, ¿no? Sí. Y lo que en realidad importa es nuestra alma. Si perdemos aquí lo que sea que perdamos, pues en realidad no, o sea, no trasciende. No trasciende. Sí. Voy a leer otro texto de Job un poquito más adelante, pero sí, la historia de Job nos deja ver esto que dice Marian, ¿no? Que cuando Dios levanta la protección, no es con el afán de hacer sufrir por hacer sufrir a Job. No es con el afán de violentar la vida de Job. Lo que hace Dios es usar a Satanás en este caso para santificar la vida de Job, ¿verdad? En ese sentido, podemos deducir que Satanás está bajo el mandato, decía ahorita Mario, de Dios.
y Dios usa a Satanás, o inclusive las cosas que Satanás aparentemente hace en su ira, en su rebelión, las utiliza para nuestra santificación. Lo que dije al principio es cierto. Satanás no puede hacer un daño eterno a los hijos de Dios. Sí puede dañar físicamente en esta nuestra vida, pero nunca va a poder hacer un daño permanente, eterno, porque Dios no lo va a permitir. ¿Okay? Pudiéramos decir, por ejemplo, lo que veo ahí es también el tema de el reto, por así llamarlo, ¿no? Entre comillas, que Satanás le plantea a Dios en cuanto a la reacción que va a tener Job. O sea, la rebeldía siempre es contra el poder de Dios, contra la divinidad, contra la majestad. Y aquí lo que Satanás está haciendo es como retando a Dios para demostrarle que pues Job va a titubear y va a blasfemar en contra de Dios. Entonces, usted menciona que no hay un daño eterno a los hijos de Dios, sino genera duda en el hijo de Dios cuando peca o cuando pues hace una como confrontación directa contra Dios. No nos va a sacar de la gracia de Dios o de la adopción de Dios, pero sí nos va a hacer dudar de si somos hijos de Dios o no. Y es lo primero que empieza a hacer Satanás, como poco a poco querer alejarte de Dios, ¿no? Sí. De hecho, vamos a ver un poquito de eso también, un ratito más, porque esta batalla que tenemos es constante y Satanás y los demonios jamás se van a rendir, jamás se van a cansar, jamás van a dejar de atacar al reino de la luz. Y esto tenemos que estar conscientes. Dios nos protege, pero la acechanza de Satanás está ahí siempre. La guerra contra los hijos de Dios está ahí siempre. Entonces, puede presentarnos tentación, puede intentar destruirnos, y su actividad es sin tregua. Su actividad es siempre atacando y atacando y atacando. No sé si te refieres, Mario, a que cuando caemos en pecado, lo primero que viene a nuestra mente es dudar si realmente somos de Dios. ¿A eso te referías? Sí, eso, o si estamos con Dios, como la vergüenza que siente y el tratar de ocultarse que siente Adán y Eva, ¿no? Inmediato después de haber pecado contra Dios. Como esa culpa, ese pesar, esa duda. Sabemos que la salvación no la perdemos, pero puede haber momentos en los que se pudiera llegar a dudar de si soy o no soy salvo, ¿no? Siento yo que es como lo que Satanás quiere. Sí, ese es el tipo de guerra que hace corazón. Satanás con nosotros. Es el tipo de guerra que hace. La guerra de Satanás, pues sabemos que no es con armas físicas. La guerra de Satanás siempre es mental, siempre es contra nuestra mente, contra lo que creemos, contra lo que pensamos, y planta las dudas y planta esas situaciones que comentas. Ese es el tipo de guerra con la que debemos pelear siempre. Porque esos momentos de duda pueden ser vencidos cuando estamos ejerciendo la fe en las promesas de Dios. Cuando estamos en la verdad de Dios, cuando creemos a Dios y desechamos lo que Satanás quiere poner en nuestras mentes. O desechamos, por ejemplo, cuando digo que Satanás pone tentación, o sea, Satanás no puede obligar a un hijo de Dios a pecar. Creo que decía Mariana algo así la semana pasada. Satanás nunca podrá obligar a un hijo de Dios a pecar. Nunca. Nos va a poner la tentación. Y somos nosotros, en nuestra carne, en nuestra debilidad, que optamos, que decidimos
pecar. ¿Me explico? No sucede así con los que son de Satanás, pero con nosotros, Satanás nunca nos puede obligar a pecar. Nos pone tentaciones. Y somos nosotros en nuestra voluntad que optamos por pecar. Me estoy adelantando un poquito al tema, pero ahí entra la fe en Dios. Porque si no creemos que Dios es mejor, vamos a creer que lo que nuestro corazón está diciendo está bien. Cuando yo peco, ¿qué está pasando cuando yo peco? ¿Qué pasa en nuestras mentes, en nuestros corazones? Le estamos creyendo a nuestra mente, a nuestra carne, que el ver una foto me va a traer placer. Si yo estuviera creyéndole a Dios, decir, no, esa foto es contra mí, no para mi bien, yo no caería en la tentación. Entonces estamos en ese momento dándole más peso a la tentación que a la promesa de Dios. Y eso es lo que Satanás está haciendo todo el tiempo, ¿no? Déjenme leer otro pasaje aquí. Vean lo que pasó con Pedro también. Estos son los dos casos más sobresalientes de toda la Biblia. En Lucas 22, del 31 al 32 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás, ¿qué dice? Os ha pedido para zarandearos. Los apóstoles, junto con Pedro, ¿verdad? Que se menciona aquí, Simón, Simón, estaban igual bajo esa protección de Dios. Satanás no podía hacer nada porque estaban en esa protección de Dios. Pero dice, Satanás os ha pedido para zarandearos. Como a trigo. Señor, pues no me dejes, ¿no? No le des permiso. No le dejes, Señor. Pero al final, este proceso por el que pasa Pedro, ¿qué hace al final en la vida de Pedro? Lo fortalece, ¿verdad? Entonces, pues es una zarandeada que no nos gusta, pero que en la soberanía de Dios es usada para edificar la vida de Pedro, ¿no? 32. Pero yo he rogado por ti. O sea, sí le di permiso, para que sepas. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, o sea, le dice que va a volver. Confirma a tus hermanos. Es curioso cómo trabaja el Señor y a veces no nos gustaría, ¿verdad? Pero no está garantizado. Es más, yo diría al revés, perdón. Debemos esperar que Dios levante la protección de tiempo en tiempo en nuestras vidas para que seamos fortalecidos y que busquemos en dependencia, en humillación, en gratitud a Dios. Suele pasar, a Job le pasó, que su vida es tan maravillosa que no dependemos de Dios ya. No dependemos de su gracia, no dependemos de su misericordia. Creemos que podemos en nuestras propias fuerzas. Creemos que podemos con nuestra inteligencia, con nuestras finanzas, ¿me explico? Y entonces Dios dice, no, te me estás saliendo del carril. Entonces levanta la protección y Satanás hace su obra destructora y puede quitarnos la salud, puede quitarnos la riqueza, puede quitarnos la familia, en la soberanía de Dios, ¿verdad? En el plan de Dios, para después ser
fortalecidos en nuestra fe. Bien lo que dice Job aquí. Job 38, del 8 al 11. Muchas risitas le está dando a Mariana aquí también. De nervios, dice. Risa de nervios. Job 38, del 8 al 11. Vean lo que dice. Está hablando ya para el final casi del libro aquí. Le está hablando a Job. Y le está diciendo que él puso los límites del mar. Vean cómo dice. ¿Quién encerró con puertas al mar? Bueno, ¿quién encerró con puertas el mar? Cuando se derramaba saliéndose de su seno. Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja obscuridad. Y dice el 10. Y establecí sobre él, ¿qué dice? Mi decreto, mi palabra, mi ley. Le puse puertas y cerrojo al mar, límites. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y allí parará el orgullo de sus olas. O sea, puse este ejemplo porque esta es la forma en que Dios trabaja con Satanás. Él ya decretó lo que va a pasar, los límites que tiene, las puertas y los cerrojos que no se pueden abrir. No hay nada más que pueda hacer Satanás, sino actuar en los límites que Dios ha puesto. Así como el mar, ¿verdad? Por decreto, por diseño de Dios, el mar pues tiene sus costas y no sobrepasa las costas, ¿no? Satanás funciona de la misma manera. Dios estableció en su soberanía límites sobre los hijos de Dios y también sobre los que no son hijos de Dios. Pero bueno, vamos a enfocarnos a los hijos de Dios. Sobre los hijos de Dios, y Satanás no puede ni abrir ni cerrar puertas que no le sean permitidas por Dios. ¿Queda claro eso? Entonces, debemos confiar como hijos de Dios, no que nunca vamos a ser tentados y no que nunca vamos a pasar sobre los ataques de Satanás, sino debemos entender, como dice Romanos 8:28, aquí lo puse también, y sabemos que a los que aman a Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice ahí? Todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. No hay cosa en nuestra vida, buena o mala, o aparentemente mala para nosotros, ¿verdad? Pero buena para Dios, que no nos ayude para bien. Aún nuestras batallas, aún nuestras crisis, todas estas cosas nos ayudan para bien en el propósito soberano de Dios. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Okay? Está muy suave esto, pero también la Biblia nos dice que somos responsables de esta guerra espiritual, que tenemos que arroparnos con la armadura de Dios. Vamos a ver un poquito de eso también. ¿Cómo es la forma que debemos enfrentar a estas huestes de Satanás, según la Biblia? También hablamos un poquito de esto, creo que después de cerrar la cámara ya, pero de que hay muchas iglesias o muchas denominaciones que hablan del exorcismo, que hablan de echar fuera demonios. En el Nuevo Testamento, para la iglesia
del Nuevo Testamento, no hay un llamado específico para el exorcismo. Hay un llamado para resistir a Satanás. Hay un llamado para armarnos de la armadura de Dios y resistir a Satanás. Ese es el llamado que tenemos. Que estemos firmes, creyendo en las promesas de Dios, habilitándonos o ejercitándonos en la fe en Dios para resistir a Satanás. No estamos habilitados, no somos llamados a echar fuera demonios. No somos llamados, ¿verdad?, a hacer la batalla contra Satanás. Somos llamados a resistir las tentaciones. Somos llamados a resistir a Satanás. Y vamos a ver un poquito de eso. Dice, ¿cómo nos enfrentamos? No se trata de rituales complejos. En el ejemplo que vimos, Jesús echó con su palabra, ¿verdad? Solamente la liberación del reino de las tinieblas. ¿Cuándo sucede en nuestras vidas? ¿Cuándo sucede la liberación de cuando somos salvos, verdad? Dice la palabra de Dios que somos trasplantados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces ya no hay nada que pelear, ya estamos en el reino de la luz. No hay nada que pelear contra Satanás en cuanto a nuestra persona. Lo que se nos pide en el reino de la luz es resistir a Satanás, ¿no? Vamos a ver un poquito de eso. Voy a leer Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18. Y vean lo que dice. Ya nos vamos a ir. Denme un minutito. Lo voy a leer esto y yo creo que lo vamos a desglosar un poquito más la semana que entra. Ya les prometo que vamos a cerrar el tema. Vean lo que dice el texto de Efesios capítulo 6 del 10 al 18. Ya para terminar el capítulo o esta epístola, Pablo está hablando y despidiéndose y dice, por lo demás, ya después de haber explicado todas las doctrinas de la gracia, ¿verdad?, que vimos en el capítulo 2, dirigida a los santos, todo este proceso que él nos enseña, dice, por lo demás, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Este es el llamado que tenemos, a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo hacemos eso? Revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes otra vez contra las acechanzas, maquinaciones, estrategias del diablo. Voy a leer otra vez. Versículo 10. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, resistir en contra de las acechanzas del diablo. 12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Pablo no peleaba con las personas, o sea, sí peleaba, pero Pablo entendía que la guerra no era contra las personas. Lo que le estaban atacando, los que lo estaban expulsando de las ciudades, él entendía que no estaba peleando contra esas personas. Vean lo que dice. Porque nuestra guerra, nuestra lucha, no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Pablo entendía la guerra. Pablo entendía de esta guerra constante y continua que existe de los hijos de Dios contra las huestes de maldad. Como él entendía esto, nos está explicando cómo debemos soportar y cómo debemos resistir y cómo debemos equiparnos para esta guerra. 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Si falta algo de esta armadura, vamos a caer en la pelea. Vamos a caer en la guerra. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Para que puedas, otra vez, ¿qué dice? Resistir en el día malo. Estad firmes, resistid. Y haciéndolo y habiéndolo hecho todo, estar firmes otra vez. Ese es el llamado. Resistir, estar firmes. 14. Otra vez, estad pues firmes. Ceñida vuestra cintura con la verdad. Esa es parte de la armadura ya. Nomás la voy a escribir. Un cinto de la verdad. Ceñid vuestra cintura con la verdad. Cinto de la verdad. Revestíos con la coraza de la justicia. Imagínense a un soldado romano. Tenía el cinto para sus faldas que usaban. Tenía una coraza para proteger el pecho. Coraza de la justicia. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. De hecho, usaban calzado especial. Inclusive tenían como un tipo de clavos para poder afirmarse. Si te caes en la pelea, pues ya valiste, ¿verdad? Imagínense una pelea cuerpo a cuerpo, como se daba en aquellos tiempos. Se cae uno de los contrincantes, pues hasta ahí llegó, ¿verdad? Dice, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, en todo, tomando el escudo de la fe. Esa es la otra parte, el escudo de la fe, con el que podréis apagarlo todos los dardos encendidos del enemigo o del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación. Este era estamos en el escudo, este es un casco que usaba para protección. Yelmo de la salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué pasa con un soldado que no lleva espada? Dice, ya fue. Córrele que te alcanzan. Corre que te alcanzan y, o sea, lo más probable cuando estás enfrentando la guerra es que vas a morir porque no tienes la espada. Entonces, necesitamos hacer conciencia de esto porque a veces nosotros queremos, aunque no estemos conscientes, estamos en la guerra pero no tenemos la espada, no tenemos la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 18. Finalmente, para amarrar todo, con toda oración y súplica en todo tiempo en el Espíritu. Y así, velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a leer un poquito más de esto y tratar de interpretar, según los teólogos, ¿verdad?, qué significa cada una de estas partes y cómo podemos vestirnos de ella. Porque Dios nos está protegiendo, pero aquí hay una orden. Hay un mandato a que estemos listos, firmes, porque viene una guerra. Y tenemos que armarnos de estas partes para poder pelear en esa guerra.
no se nos olvide, pues, que aunque tenemos la protección de Dios, somos responsables, según el texto, a tomar la armadura de Dios y usarla para entrar en esta pelea. Vamos a orar. Y vamos a dar gracias. Les prometo que voy a terminar con el tema ya la siguiente semana. Nada más quería como llegar a este punto y a lo mejor describir un poquito más esto de la armadura de Dios. Vamos a orar. Señor, te doy gracias. Te pido una cosa, Señor, que nos des conciencia de esta guerra espiritual. Que no esté apartada, Señor, de nuestros pensamientos. Porque a veces vivimos nuestras vidas, Señor, ajenos a esta guerra sin tregua, Señor. A esta guerra espiritual a la que debemos enfrentar cada día. Ayúdanos a estar preparados, Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes, que nuestro cuerpo sea cubierto con esta armadura, Padre. Ayúdanos a usar esta espada como debe ser usada para atacar, Señor, donde sea necesario. Que nuestro pensamiento, que nuestro corazón, que nuestra cabeza, que nuestros pies, que nuestro cuerpo entero estén cubiertos con esta armadura, Señor. Ayúdanos a emplear la oración, Señor, para armonizar y para que esta armadura cumpla su propósito, Señor. Te pido esto, Señor, en nuestras vidas, sobre todo conciencia, Señor. Una mentalidad de guerra, una actitud de guerra, Señor, de austeridad, de enfrentar, Señor, con tu poder, con tu gracia, Señor, lo que viene en nuestras vidas. Te pido por mis hermanos, protección, Señor, que les guardes bajo tu mano, y que toda acechanza del enemigo sea frustrada. Te pido esto, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.